Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Soler y en este video vamos a ver cómo funcionan los distintos formatos de video. Este es el último de la saga de videos que hice sobre los distintos formatos de medios. Y bueno, ¿qué crees que te responda? Por eso, si no viste los anteriores, te recomiendo que veas el video que hice sobre la diferencia entre los distintos formatos de imágenes y también el de los formatos de audio, que te los dejo en la i para que los puedas consultar porque vamos a hacer referencia en este último video sobre estos otros formatos. Scary. Y se hace así. Porque claramente el video es una combinación de imagen y sonido, pero no es tan simple como parece. Bueno, seguramente si te pregunto por un formato de video, es muy probable que me digas, por ejemplo, el punto AVI, o el punto MP4, o incluso el punto MOV, el formato de Apple. Pero ¿qué pasa? Ninguno de estos son formatos en realidad de video. La manera correcta de llamarlo es que son contenedores, formatos contenedores. No entiendo, ¿cómo qué significa? Yo no sé. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo el punto AVI, un formato que se usó mucho, ahora se está usando un poco menos, pero es muy conocido, incluso fue el primer formato contenedor de video creado por Microsoft allá por 1992. Se le llama formato contenedor porque contiene, como les dije antes, no solamente el video, sino que también contiene, en el caso del AVI, el audio. Y van por caminos diferentes. Entonces, imaginemos que el AVI o el MP4 también y el MOV son como una especie de caja en la que tenemos adentro el video y en el caso del AVI, por ejemplo, podemos tener el audio o en realidad varios audios, varios canales de audio. Es decir, podemos tener, por ejemplo, como pasaba en el caso de los DVDs, donde tenemos distintos doblajes de audio, o pasa incluso cuando vemos Netflix que podemos cambiar, es porque en su contenedor, como por ejemplo el AVI, se soporta que pueda tener varios audios que vayan siguiendo la línea del tiempo del video. Existe un formato contenedor muy conocido que se llama MKB, que muy probablemente lo hayas escuchado. Es el famoso formato contenedor Matroshka. Y es muy popular y sigue siendo muy popular porque soporta casi todos los formatos de video que ya vamos a hablar y casi todos los formatos de audio. Y también... ¿Qué cosa? Le podés agregar, además de muchas pistas de audio, de muchas pistas de video, puede tener subtítulos dentro directamente del formato contenedor y también le podemos poner imágenes. Entonces Matroshka, que es un formato contenedor, puede tener directamente la imagen, por ejemplo, de la portada de la película, puede tener, en el caso que sea una película, puede tener los subtítulos de los diferentes idiomas y también puede tener el doblaje de los diferentes idiomas en el audio, todo en un solo archivito. Bueno, sabiendo esto, vamos a entrarnos en lo que es la parte del video. Todos sabemos que, lógicamente, un video es una secuencia de imágenes. Sí, ¿no te diste cuenta vos de eso? No. Por ejemplo, una película suele estar muy comúnmente a una velocidad de 24 frames por segundo. ¿Esto qué quiere decir en un video? Quiere decir que en el formato de video vamos a tener 24 fotos o 24 imágenes por cada segundo que dure la película. Si viste los videos anteriores, siempre arrancábamos con lo mismo, en que teníamos un formato en el que, por ejemplo, la imagen sin compresión, que sería el BMP, en el audio tendríamos el formato sin compresión, que sería el WAV, y en el video nos pasa lo mismo. Si volvemos, por ejemplo, al punto AVI, podemos tener un video sin compresión, generalmente se le llama AVI RAW, On the contrary. o directamente sin compresión, pero imaginemos que, como les digo yo, tenemos 24 frames por segundo, entonces son 24 imágenes. Un AVI sin compresión de 10 segundos de duración nos va a pesar, o sea, va a ocupar un tamaño en disco de aproximadamente 200 megabytes. Solamente 10 segundos, imagínense una película de 2 horas.
con suerte podríamos tener una película en un disco de 1 tera. Entonces, ¿qué pasó? Lo que veníamos viendo en los videos anteriores. Pasó que surge la necesidad, obviamente, de poder comprimir el contenido, en este caso el video, para que ocupes menos espacio y tratar de que no pierda mucha calidad. Y así fue como apareció un término que seguramente has escuchado: los códecs. ¿Qué son los códecs? Son algoritmos que lo que hacen es codificar una imagen y después tener la misma capacidad para decodificarlo. Por eso se llaman códecs. Decodificador, decodificador. Generalmente el objetivo de estos algoritmos es tratar de comprimir en espacio la cantidad de tamaño y evitar la pérdida de calidad. Aunque, como ya lo vimos en los videos anteriores, siempre va a haber una pérdida de calidad contra el original. Y sí. Codec existen una cantidad asombrosamente grande. Uno que seguramente has escuchado y que ahora ya casi no se usa es el codec DivX. DivX era un codec, y digo era porque ya casi no se usa nada, ahora codecs mucho más modernos que ya vamos a hablar más adelante. Se usaba, fue una reimplementación de un codec de Microsoft y ellos también este codec lo licenciaron, es decir, se tenía que usar bajo licencia. Esto generó en el grupo de los que desarrollaron DivX muchas diferencias, entonces surgió una alternativa que seguramente la escuchaste mucho más veces y a veces prestaba mucho a la confusión, que es XDiv, que vendría a ser la opción libre y open source de DivX. Hace un par de años atrás, XDiv se volvió tan popular que estaba presente en casi todos los dispositivos, sobre todo los DVD players en su época, que empezaban a poder reproducir archivos de video en .avi, en su formato contenedor AVI, que tengan el codec XDiv. Bueno, y como les digo, hay un montón realmente de codecs. Por ejemplo, el OGG, que ya lo habíamos mencionado en el video sobre formatos de audio. Tenemos uno muy conocido recientemente, pero que se está haciendo muy famoso, que es el BP9, que es un códec de compresión de audio de Google y va asociado generalmente al contenedor, que también capaz ya lo han escuchado, al formato contenedor WebM, que es un formato contenedor también creado por Google. Tal vez uno de los códecs más conocidos, el que más se está usando y está presente también en muchísimos dispositivos que reproducen video, es el H264, también conocido como ABC, de Advanced Video Coding. Este códec H264 o ABC fue desarrollado por el consorcio MPEG, término que seguramente has escuchado en anteriores oportunidades. MPEG viene de Moving Picture Expert Group y es un consorcio en el que están agrupados la mayoría de las empresas y las más grandes que tengan que ver con la informática y con los medios, los formatos de medios, como por ejemplo Microsoft, Apple, Hitachi, Sony. Todos estos peces gordos se agruparon para crear, entre otros códecs, el de H264, que es el que es usado generalmente en el formato contenedor MP4 y está utilizado en casi todos lados. Es más, este video que están viendo está codeado en H264, porque H264 es un algoritmo que tiene una relación de compresión y calidad muy buena. Su sucesor, casi de forma lógica, es el H265 o HEVC. Con el H265 se obtiene un rendimiento el 50% mejor que el H264, pero para decodificar el H265 se necesite el triple de cómputo que con el H264, porque en realidad el H265 está orientado ya a contenidos que sean de 2K o 4K o incluso 8K. Y otro contenedor que vale la pena mencionar,
que ya se los había mencionado incluso, es el BP9, que como les decía es de Google y que tiene como característica principal que es open source, porque BP9 surgió de, en realidad BP8, que es el códec anterior, surgió de una gran guerra que hubo hace unos años sobre qué coding o qué códec se iba a usar en el streaming de video online y por ejemplo Mozilla tuvo una guerra bastante larga que lamentablemente después perdió contra el H264 por esto que les cuento yo, que es licenciado y de código cerrado. ¿Se va a armar un quilombo? Surgieron muchas alternativas de códecs que eran open source y abiertos, pero lamentablemente, como les digo, el H264 conquistó el terreno del coding en los videos. Bueno, entonces, ¿cómo se comprime o qué hacen estos algoritmos para comprimir y que un video ocupe mucho menos espacio? Si vieron el video de los formatos de imágenes, hablamos que el formato, por ejemplo, JPG, lo que hacía era encontrar zonas comunes de color y agruparlas. Bueno, en el video se hace algo parecido, pero no sería suficiente si, por ejemplo, convirtiéramos todos los cuadros de un video en JPG. Igual tendríamos en 10 segundos o en 20 segundos una cantidad asombrosa de espacio en disco necesitaríamos, porque sigue siendo mucha cantidad de imágenes. Imagínate. Entonces, los algoritmos de compresión de los códecs se basan en algo que pasa siempre, aunque tenga muchísimo movimiento un video, siempre vamos a tener zonas comunes entre frame y frame. Es decir, por ejemplo, este mismo video que están viendo, el que se está moviendo soy yo, pero por ejemplo el fondo está estático, no se está moviendo. Entonces lo que hacen los algoritmos es tratar de predecir o de ver cuáles son los movimientos entre los fotogramas y solamente guardar la información del movimiento de ese fotograma y dejar permanecer los fotogramas quietos, los fotogramas que no se están moviendo, como por ejemplo los del fondo en este caso. Y algo que van a notar sobre todo en el códec H264 es que cuando hay muchísimo movimiento, o por ejemplo yo mismo ahora en estos momentos, si prendo las luces, esto va a generar cambios permanentes en casi todo el video. No en todo, pero va a generar cambios. Entonces va a hacer dos cosas. Primero, este video va a pesar en disco un poquito más, porque va a tener que guardar más información sobre los cambios. Y además, en lo que vamos a ver en un ratito nomás, que es el tema de predecir los frames que vienen, le va a costar un poquito más lograr calidad. Voy a ponerle vuelta fijo, no quiero que tarde 2 horas y media en compilar este video. Tal vez vieron un video, aunque esté en HD, de un recital donde hay muchas luces, o de un estudio de televisión donde hay mucho contenido o se ve mucho el brillo de luces, que genera una especie de cuadritos o artefactos que hacen que se rompa un poquito el video. Esto tiene que ver con esto que les digo sobre el tratamiento de los frames. Todos los algoritmos de encoding usan generalmente un término y una forma de comprimir, que es lo que se llaman los fotogramas IPV, que son fotogramas o frame del video de distintas formas. Por un lado tenemos los frames del tipo I, que se los llama también keyframes, y son los frames que se guarda toda la totalidad del cuadro, es decir, como si fuera una imagen, como les venía diciendo, como un JPG o un BMP de todo el frame. Si fuera el ejemplo de vuelta, este video sería absolutamente todo lo que ves en el cuadro, sería un frame I. Después tenemos los frames P, que son los frames que se construyen a partir de la información que tienen del frame anterior. ¿Esto qué es? Sería lo que le venía explicando. Por ejemplo, un frame P puede ser solamente la información en la que yo hago este movimiento de la mano y obtener toda la demás información del frame anterior, donde tenía el fondo que no cambia, donde por ejemplo la remera que no cambia, todo lo que no cambió del frame anterior se mantiene como información del frame anterior y se le suma al frame siguiente, al frame P, solamente esos cambios que pasaron y nada más. Y después tenemos los frames B, que son más o menos lo mismo, pero que también se basan en información de los frames que van a venir después. Es decir, se construye también con pedazos
estáticos de los frames futuros. ¿Qué dice? Todo esto es un lío, pero tengo para mostrarles una imagen muy interesante que saqué de Wikipedia. Esta imagen es muy interesante porque explica lo que les digo. Acá tenemos la secuencia, ¿no? Esta sería la secuencia normal, lo que está arriba del video, ¿no? Y acá tenemos la construcción de los frames. Como les digo, el primer frame es entero porque es el frame I, es decir, va todo el frame. Y después tenemos un P-frame o un frame P en el que solamente guarda la información de estos puntitos que se movieron un poco, como pueden ver acá. Y acá tenemos el ejemplo de un B-frame que lo que hace es tener la información del frame pasado, que es los puntitos del P-frame, y tiene también el puntito que se va a agregar del frame futuro, que es también un iframe. Entonces podemos ver que hay una gran compresión porque en el B-frame y en el P-frame no está el Pacman. El Pacman, que en esta secuencia está fijo, no se va a reconstruir en los frames siguientes, entonces va a haber una compresión muy grande. Bueno, por ejemplo, el H264 va un poco más allá sobre esto y lo que hace en realidad es dividir el frame en lo que llama macro bloques, y cada uno de estos bloques lo que hace es aplicar esto que estuvimos viendo del iframe, P-frame, B-frame. Hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, ¿de qué depende que un video, por ejemplo, en H264 tenga más peso o no que otro? Depende mucho, como les digo, del movimiento que haya en la imagen. Si hay mucho movimiento, va a haber muchísimos estos frame I, es decir, los que son la totalidad del fotograma. Entonces, naturalmente, va a pesar mucho más. De todas maneras, si queremos que un video, por ejemplo, encodeado en H264 tenga una buena calidad, lo que se le hace poner es subirle la cantidad de frames I. ¿Por qué? Porque mientras más frames I tenga, menos va a ser la calidad que va a perder entre uno y el otro, porque a partir de un frame I, después se empieza a construir con estos frame B y P, se empieza a construir los frames siguientes hasta que llega al otro frame I como punto de referencia. Cuando un video en H264, incluso en otro códec, no tiene la suficiente cantidad de frames I, o algo pasó a la hora de encodear lo que falló, pasa esto. Que seguramente lo han visto. Cuando ven esas roturas en el video, por ejemplo que se deforma la cara de la persona, en el caso que sea una persona que esté hablando, eso es porque hubo una falla, falló algo en el frame I, en ese keyframe, y tuvo que seguir reconstruyendo como pudo hasta que vino, o incluso en muchos coding directamente salta al próximo frame I, y por eso pasa esto de que perdemos una porción del video que estamos viendo. Escuchen y aprendan. Así que así es como funciona muy a grandes rasgos, porque es mucho más complicado el encoding de video. Como les digo, el H264 usa estas técnicas y usa otras técnicas de predicción también, de movimiento, usa un montón de técnicas para tratar de evitar tener mucha información en su archivo binario, ¿no? Tratar de que todo lo pueda lograr el algoritmo. Y volviendo a los formatos contenedores, como les digo, por ejemplo, un punto AVI puede tener el video encodeado en H264. Lo puede también tener en, por ejemplo, BP8 que les mencionaba, o en algún otro encoding, OGG. Un MP4 también. Encontré esta tabla muy interesante que la capturé de un video de YouTube que se los dejo en la descripción, en el que podemos ver, por ejemplo, el formato contenedor y el códec, y si lo soporta ese formato contenedor o no. Como podemos ver, por ejemplo, el AVI soporta estos formatos MPEG 1 y MPEG 2, que también son de este consorcio que les contaba de empresas. Y en el caso, por ejemplo, de el H265, que les digo que es este formato novedoso que es para soportes de muy altas resoluciones, todavía está en duda en el AVI. En el MP4 es posible, pero parece que todavía no está documentado. Y acá tienen un motivo de por qué Matroska, el MKB, es tan popular. Fíjense, soporta absolutamente todos los códecs. Y
Por el otro lado tenemos WebM, que es este formato que les digo, contenedor que hizo Google, que solamente soporta BP8 y BP9, que son los coding, el encoding que hizo de video Google. Y así llegamos al final de esta trilogía sobre formatos de medios. Por eso pongo las luces en el fondo para que se llenen de frames y este video. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido un poco más. Hay mucha más información sobre los formatos, pero espero que esto te sirva como un puntapié para que sigas investigando. Si fue así, si te gustó el video, te invito a que le dejes un like, y si es la primera vez que ves un video mío, te invito a que te suscribas también para recibir notificaciones sobre los próximos videos que voy a hacer. Estoy preparando una serie parecida a esta, pero que tiene que ver con la computación cuántica. Hablar es gratis en este país. No te olvides también seguirme en el resto de mis redes sociales. Nos encontraremos en el próximo video. Hasta la próxima.